alto refugio, mi fortaleza. Él es, grítalo, mi libertador. Y Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos y exaltamos, y es nuestra libertad. Y ahora dilo, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy. Santo, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Una vez más delante. Y delante de tu presencia, si yo quiero adorar, cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Y delante de tu presencia, si yo quiero, cantamos y exaltamos, y es nuestra libertad. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos una vez más decimos, manda el fuego. Sí, manda el fuego, manda el fuego de los cielos. Jesucristo, eso es, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Eso es, eso es, eso es. Alábale, 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 alábale. Dale palma, dale palma, dale palma, dale palma, dale palmas, alábale. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, Señor. Manda el fuego de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a nuestro amado Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto sienten la presencia del fuego? El fuego del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con este estudio, hermanos, acerca del bautismo del Espíritu Santo, la segunda parte. Abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 12. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios eso es, gloria al nombre poderoso de Jesús, aleluya. ¿Todos tienen su Biblia? Verso 12. Capítulo 12, verso 12 en adelante. Primera Corintios, capítulo 12, verso 12. ¿Cuántos mandan saludos a nuestros hermanos que están conectados por el Facebook?
Un fuerte gloria a Dios. Reciban saludos, estimados hermanos y hermanas, amigos, amigas, en el nombre de Jesús. Qué bueno también que ustedes están en este momento, amén, conectados a través de medio social, recibiendo palabra de Dios. Ahí va. Verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 12 dice, verso 13, porque por un solo espíritu, diga conmigo, un solo espíritu. Así dice, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias. Eso es, ahí donde estás, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por esa palabra poderosa. Háblame, Señor, dígale dónde estás. Yo necesito oír palabra de Dios. Necesitamos oír esta palabra que cambia, que transforma. Esta palabra que renueva, esta palabra que hace nuevas a cada uno de aquellos que creen en Él. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por nuestros hermanos allá en casa, en sus hogares, Señor. En tu nombre, bendito Dios, en esta noche. Señor amado, declaramos bendición, declaramos victoria, declaramos sanidad, declaramos liberación en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi estimado hermano, mi estimada hermana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hoy continuamos pues con este tema muy interesante, muy importante, para aquellos que todavía no han recibido y los que ya recibieron. Esto debe ser como un reforzamiento para poder aprender, amén, y poder enseñar también a los demás. Amén, hermano. Nosotros, escuche, nosotros somos una iglesia pentecostal. Amén. Y una iglesia pentecostal se le denomina a una iglesia que cree, que practica y cree en el bautismo del Espíritu Santo. Una iglesia que dice ser pentecostés, pentecostal, que son sinónimos. Es una iglesia que se diferencia de las demás denominaciones, porque hay muchas iglesias cristianas. Amén. Hay muchas denominaciones cristianas que no son necesariamente pentecostales. No son pentecostales. Amén. Pero creen en Cristo, creen en la palabra de Dios. Y digo, no son pentecostales porque no lo practican el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias enseñan que el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, amén, personal, como tu Señor y Salvador personal, en ese momento ellos dicen, ya tienes el Espíritu Santo. Pero sin embargo, bíblicamente hablando, hermanos, no es así. Es muy importante para nosotros entender esa verdad. Hay un pasaje en San Juan, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, dice la Biblia, que Jesús sopló, así dice literalmente, Jesús sopló y les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo.
Y muchos dicen, un momento, pero ya ahí cuando Jesús sopló, los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero eso no puede ser así. Yo creo que eso fue algo más simbólico que pudiéramos entender. ¿Por qué? Porque la primera vez que Dios derramó el Espíritu Santo en la historia de la humanidad, vamos a decir así, hermanos, la primera vez que Dios derramó el Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. Es más, vaya conmigo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1. Capítulo 1, Hechos, verso 4. Estos son los últimos instantes que Jesús está con sus discípulos, y antes de ascender al cielo, Cristo Jesús está dando ciertos mandamientos o ciertas órdenes. Note el verso 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué van a esperar? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, dice Jesús, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios no puede contradecirse. Amén. Porque note que en los últimos instantes de Jesús, antes de ascender al cielo, Jesús le dice, muchachos, a sus discípulos, dice, no se vayan de Jerusalén. Amén, no se vayan, quédense para que ustedes reciban la promesa del Padre. ¿Y en qué consistía la promesa del Padre? Consistía pues en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Claro, Juan Bautista bautizaba en agua para arrepentimiento, dice la Biblia. Pero Jesús dice, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque si ellos ya hubieran sido bautizados, Jesús hubiera dicho, ustedes van a volver a ser bautizados. Amén. Hubiera dicho, pero el Señor dice, no, ustedes no se vayan de Jerusalén, esperen, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Los discípulos no entendían todavía las instrucciones que Jesús estaba dando. Tenemos que entender algo muy importante. Una cosa es la mente natural del creyente y otra cosa es la mente espiritual. Ellos todavía tenían una mente carnal, una mente natural. Jesús les habló acerca del reino de los cielos y ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser un reino literal. Amén, un reino literal, o sea, un reino en donde Jesús tendría que reinar. Porque imagínense, para esto Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto, para los discípulos, Jesús era el Rey inmortal. Imagínense, Jesús venció a la muerte. Ya me imagino en la mente de los apóstoles. Jesús venció la muerte. Y como venció la muerte, entonces ahora sí vamos a poder vencer al imperio romano.
Eso es lo que ellos pensaban. ¿Cómo sabemos? En el verso 6, note lo que dice Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora que ya no puedes morir, ahora que tú has vencido la muerte, ahora que tú vas a reinar, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero miren lo que dice el verso 8. Pero recibiréis poder. Aleluya. Ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo, Señor? Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Miren lo que está diciendo el Señor. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo. Y cuando eso pase, dice el Señor, me serán testigos. Amén. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: testigos. Si usted quiere ser verdaderamente un testigo del poder de Dios, entonces usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Un testigo es aquel que testifica. Amén. Aquel que dice: hey, yo soy testigo, yo he visto un ejemplo. Pero no hay nada mejor, hermano, que una experiencia personal, una experiencia propia. No hay nada mejor que uno mismo diga: yo lo he experimentado en carne propia. Sé lo que se siente cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo. Por eso decimos, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal. Amén, hermanos. Seguimos la historia. Bueno, Jesús después de esto dice, ascendió al cielo. Amén. Dice que le recibió una nube que le ocultó. Y luego vamos a ver en el verso 14. Dice la Biblia: todos estos, note lo que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían los discípulos? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y el verso 13 dice que ellos habían entrado, subieron, dice, al aposento alto, donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Por eso dice Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, dice: todos estos perseveraban, gloria a Dios, unánimes en oración y ruego, gracias a nuestro amado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos ahora a Hechos capítulo 2. Seguimos la historia. Subieron al aposento. Entrados allí, estaban todos
La Biblia dice que eran 120 en número. Estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, no te dice el capítulo 2 de Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Note el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está claro, hermanos? Jesús dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego Jesús ascendió al cielo, amén, la nube lo ocultó, etcétera. Y ellos dice que subieron y entrando al aposento alto, estaban todos unánimes juntos, en oración y ruego. ¿Sabe? Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, después de 10 días, escuche, ¿sabe cuánto tiempo ellos estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo? 10 días. En otras palabras, durante 10 días ellos estaban perseverando. Hermano, yo creo que esto es una aplicación muy importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. ¿Sabe qué cosa, hermano? Yo creo que muchas veces algunos hermanos van a recibir el Espíritu Santo siempre y cuando ellos siguen perseverando, buscando ser llenos del Espíritu Santo. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. No se rinda si todavía no has recibido el Espíritu Santo. Sigue perseverando. Sigue buscando. La Biblia dice, el que busca, halla. ¿Qué más dice? Al que toca, se le abrirá. El que pide, recibe. Jesús lo dijo. Entonces uno tiene que determinarse a ser bautizada, a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora escuche, los discípulos no se olviden que dijo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Tenían una mente natural. Pero si usted se da cuenta, cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos tuvieron una revelación más exacta de lo que verdaderamente era el reino de Dios. Porque déjeme decirle, el reino de Dios no es un reino material, es un reino espiritual. Diga conmigo, un reino espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Mire, en Romanos capítulo 14 dice la palabra de Dios en el verso 17.
¿Estamos? Dice, porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué más? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que los apóstoles entendieron referente al reino de Dios. Por eso decimos, hermano, que el reino de Dios es un reino espiritual. No es un reino material. Los reinos, amén, de este mundo consisten en comida, consisten en bebida. Los reyes de este mundo, hermano, comen las mejores comidas. Ellos no comen cualquier comida. Ellos beben los mejores vinos, las mejores bebidas, porque en eso consiste el reino de este mundo. Ellos tienen harta plata, harto dinero y buscan las mejores comidas, banquetes, buscan las mejores bebidas, los mejores vinos. Pero Pablo dice, el reino de Dios no es comida. El reino de Dios no es bebida. El reino de Dios consiste, dice, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Estamos claros, hermanos? Y el Señor, hermanos, siempre ha invitado a todos a que entren en el reino. Pues por cierto, reino de Dios, reino de los cielos, es sinónimo, es lo mismo. Nosotros tenemos que entender que la única manera de entrar en el reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. Abra su Biblia en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Miren lo que dice en Juan capítulo 3 la palabra de Dios con referente a este tema. Capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué, Señor, así? Porque dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? La única manera de entrar en el reino de Dios, que es un reino espiritual, es a través del nuevo nacimiento. Muchas personas confunden esto. Muchos piensan que el nuevo nacimiento solamente es hacer una oración y ya nací de nuevo. Pero es un error. Jesús dice que el nuevo nacimiento consiste en nacer
de agua y del Espíritu. Son dos cosas totalmente distintas. Nacer de agua y nacer del Espíritu. Entonces, pastor, pero ¿cómo es eso de nacer en agua y nacer del Espíritu? Hermano, nacer de agua está relacionado en el bautismo en agua. Que eso es el ministro, el pastor que oficia. Amén. Cuando su pastor le bautiza a usted en agua, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su vida, usted ha nacido de agua o ha nacido en agua. Pero eso es la parte del pastor. Luego viene ya la parte de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo no lo hace el hombre, no lo hace el ministro, no lo hace el pastor. El bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios. Amén, hermanos. Juan Bautista, cuando miró a Jesús que venía, dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista fue claro. Juan Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua. Yo, dice, les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Entonces son dos cosas distintas. Uno, el bautismo en agua, y otro, el bautismo del Espíritu Santo. No se confunda, no se equivoque. Gloria a Dios, hermanos amados. Jesús dijo que esto era necesario porque como el ser humano nace humanamente, entonces dice que es nacido de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, luego dice el Señor, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, el verso 8 nos llama la atención en San Juan capítulo 3, verso 8 en su Biblia. Mire lo que dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Luego dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe algo, hermano? Es algo hermoso, algo poderoso cuando usted es cuando es llenado con el Espíritu Santo. Cuando usted ha sido lleno y llena del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a mover, te va a llevar a lugares donde no pensabas ir. Amén, hermanos. En este viaje que nosotros hicimos al altiplano, hermanos, pudimos ver la mano de Dios. El Espíritu Santo hizo cosas a través de nosotros, de lo que nosotros no habíamos pensado. Nos llevó a lugares donde no pensábamos ir. ¿Estamos? Y es bonito cuando tú eres guiada, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, hermano. Vamos en Hechos capítulo 2. Estamos viendo, hermano, que por primera vez Dios derramó su Espíritu en el día de Pentecostés. Por eso, escuche, nosotros somos pentecostales porque creemos en el Pentecostés. Todos aquellos que creen en la experiencia del Pentecostés son, hermanos amados, considerados iglesias pentecostales porque creen en la experiencia del Pentecostés. Amén. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés es donde Dios por primera vez derramó el Espíritu Santo. Punto, hermanos. Muy bien.
Dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay otra cosa muy importante. La señal, amén, de que uno ha recibido el Espíritu Santo, hermano amado, es la señal de hablar en otras lenguas. Según el Espíritu da que uno hable. Gloria a Dios. Amén. Todos aquellos que hemos tenido la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo hemos recibido con esta señal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, la manera como usted sabe que Dios le ha llenado con su Espíritu, hermano, hermana, va a ser el día que usted hable en oración, hermanos, en otras lenguas, según el Espíritu les dé que hable. Ahora, pastor, dirá usted, ¿qué lengua, qué idioma? Yo no sé. Amén. En el mundo, ¿cuántos idiomas hay? ¿Cuántas lenguas? De pronto uno de ellas, porque también en Isaías hemos visto la semana pasada que la Biblia habla de lenguas de tartamudos, y en extraña lengua hablará, dice Dios, a este pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Vamos, seguimos la historia del capítulo 2 de Hechos. Mucha gente se agolpó cuando hubo este estruendo. Amén. Y este viento recio, amén, que sopló, y el estruendo que hubo en el aposento alto. Muchas personas se reunieron. Verso 7 dice, estaban todos atónitos, maravillados. Ellos decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Y mire en qué idiomas estaban hablando estos galileos. Estaban hablando en la lengua de los partos, medos, elamitas. Decían ellos, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y luego dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Amén. Porque mosto es sinónimo de vino. Ellos estaban diciendo, estos están borrachos. Ahora, verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sabe? La hora tercera del día era las 9 de la mañana. Según la tradición judía, según la costumbre judía, ningún judío a las 9 de la mañana podía estar borracho. Por eso Pedro dice, hey, señores, recuerden, son las 9 de la mañana. Amén. Pero sin embargo, dice el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La semana pasada vimos que era más de 800 años antes de Cristo. Joel había profetizado. Dios a través de Joel había profetizado. Esta profecía que Pedro está citando en el día de Pentecostés
Es la profecía del profeta Joel, del capítulo 2, verso 28 de Joel. Por eso dice Pedro, citando esta profecía, dice: y en los postreros días, dice Dios, no dice el hombre, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, toda carne. Por eso decimos, hermano, que Dios no hace excepción de personas. El Espíritu Santo es para todos. Si usted no lo ha recibido, simplemente es porque no se ha decidido recibir. O de repente porque está dudando. O de repente porque está todavía en pecado y quiere arrepentirse. Porque Pedro dice en San Juan 5 que el Espíritu Santo Dios da a los que le obedecen. Gloria a Dios. Mañana empezamos los 3 días de ayuno. Y en estos 3 días los que no han recibido el Espíritu Santo tienen que recibir el poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no es mentiroso. Dios dice: hey, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Si usted es de carne, entonces esta promesa es para usted. En otras palabras, si usted es humano, si usted es de carne y hueso, entonces esta promesa es suya, es suyo. Y no se olvide que Dios lo que promete, cumple. ¿Sabía usted que la palabra de Dios, que las promesas de Dios son ley para Él mismo? Imagínense. Jamás Dios irá en contra de su palabra. Si Dios dice: yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, entonces Él está dispuesto, Él está determinado a llenar de su Santo Espíritu sobre toda persona que le busque. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pienso? Yo pienso que Dios hace lo que uno cree que Él puede hacer. Hay iglesias que no son pentecostales. Escuche, hay iglesias que no son pentecostales, son iglesias cristianas, nada más. Y esas iglesias cristianas creen, hermano, en la prosperidad. Y ellos dan económicamente, siembran y aportan, y Dios los bendice. Porque ¿quién lo va a bendecir si no es Dios? ¿Me está entendiendo? Hay iglesias, hermano, que creen en sanidad y predican sanidad, y que Dios te va a sanar, y que Dios va a hacer milagros, y verdad recibe sanidad, y verdad recibe milagros, porque la palabra de Dios no puede volver vacía. Dios hará lo que ha prometido. Claro, hablan de sanidad, hablan de milagros, hablan de prosperidad, pero no hablan del Espíritu Santo, no hablan del bautismo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, las almas que van a esas congregaciones simplemente van a oír la palabra de Dios, oyen la palabra, sienten un poco de gozo, dicen: oh, qué bonito, tremendo mensaje, poderoso mensaje, wow, ese predicador, ese orador está bueno. Y luego, hermano, termina el culto y han vuelto vacíos y se van vacíos. Claro, ¿hay cierto beneficio de la palabra? Sí, porque la palabra cambia también. La palabra transforma. Pero no solamente necesitamos de la palabra, necesitamos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué necesitamos? Del poder de Dios. Hermano,
Nosotros necesitamos entender que es necesario, como dijo Jesús en San Juan 3:5, nacer de agua y del Espíritu. Por favor, abra su corazón. En el nombre de Jesús, abra su corazón. Yo tengo fe que estos días, hermanos, Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Amén. Nosotros creemos en sanidad, nosotros creemos en milagros, hemos visto sanidades, hermano, hemos visto liberaciones, gracias a Dios. Hemos visto la mano de Dios de muchas maneras obrar, somos testigos. Yo estaba pensando, tengo pensado, hermanos, hacer videos cortos de testimonios de hermanos y hermanas que recibieron, hermanos, algo grande de parte de Dios. Tenemos un testimonio de nuestra hermana Milagros Rafael, amén, que su hijo iba a nacer con hidrocefalia, hermano, comprobado. Todos los exámenes que sacaron hasta el día del parto, todos los exámenes, hidrocefalia. Su hijo va a nacer con hidrocefalia. Pero el milagro fue el día que nació. Ese niño nació sano. Es un milagro, hermano, gloria a Dios. Ese es un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Ese niño tiene ahora como 4 o 5 años más o menos. Y usted lo ve, ese niño está sano completamente. Eso se llama milagro. De lo que Dios puede hacer. Pero necesitamos entender que tan importante es que las almas reciban el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué más? Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún vuestros ancianos soñarán sueños. Mira lo que dice el verso 18. Y de cierto, dice Dios, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A su nombre. Gloria a Dios. Pedro sigue predicando a esa multitud. Verso 37, capítulo 2 de Hechos, verso 37 dice, vamos, verso 36. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en San Juan 3:5? El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquel apóstol Pedro está dando la misma enseñanza. Pedro dice, hey, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero no queda ahí. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué más? Y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué bueno saber que la promesa, hermanos amados, es para todos. Diga conmigo, para todos. Yo creo que como padres, amén, si acá hay padres de familia, hermanos que son padres, tienen que orar también para que sus hijos reciban el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo, que la promesa de Dios es para vosotros, para vuestros hijos. Amén. No debemos estar contentos si nuestros hijos todavía no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene su hija, usted tiene su hijo. Amén, hermano, no importa qué edad tenga su hija, su hijo, usted tiene que también estar orando por su hijo, por esa hija, por ese hijo, a fin de que reciba el poder del Espíritu Santo de Dios, porque la promesa dice que es para tus hijos también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos, Hechos capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Verso 12 en adelante. Estamos con la palabra de Dios. No estamos fuera de la Biblia, estamos con la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, dice 8:12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Dice que oraron, Pedro y Juan oraron por los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿En qué nombre? En el precioso nombre de Jesús. 17 dice: entonces les imponían las manos. ¿Y qué pasaba? Y recibían el Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Ese argumento que algunas iglesias cristianas enseñan es que tú, cuando levantas la mano y haces una oración y aceptas a Cristo como tu Salvador, ya tienes el Espíritu Santo. Con todo respeto, eso es una teología errónea. Amén. Eso es una teología, una doctrina equivocada, falsa. Falsa. ¿Por qué, pastor? Le explico. Miremos que los samaritanos ya se habían arrepentido, porque el requisito para ser bautizado en agua, el primer requisito es fe, segundo requisito es arrepentimiento. Amén, hermanos, porque nadie puede arrepentirse si no cree, si no tiene fe. Uno necesita de fe para arrepentirse. Y después que uno se haya arrepentido, entonces sigue el siguiente paso, el bautismo en agua. El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Así que usted, si se va a bautizar en algún momento de su vida, usted tiene que entender
que tiene que ser bautizada, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, por si acaso. Recuerde Hechos 2, 38, Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Hechos 8 dice que los samaritanos ya se habían arrepentido, habían creído, se arrepintieron, ya se habían bautizado en agua. Pero textualmente dice que el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Estamos? ¿Cómo es? Ya se arrepintieron, ya se bautizaron en agua, pero todavía no había descendido el Espíritu Santo. Ahí está, más claro que. Por eso era necesario que Pedro y Juan vayan a Samaria para que oren por los hermanos samaritanos, a fin de que los hermanos en Samaria reciban el Espíritu Santo. Llegando a ellos, impusieron las manos y recién, dice la Biblia, recibían el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos amados? Gloria a Dios. En este viaje que tuvimos último, allá al altiplano, como les decía, 9 almas en total recibieron el Espíritu Santo en esos prácticamente eran 2 días, porque el domingo ya no se hizo culto. Domingo todo el día fue matrimonio, gloria a Dios. Pero en los 2 cultos, el día de culto, tanto viernes en la noche, sábado, mañana y tarde, mañana y noche, perdón, 9 almas en total recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Nos tocaba imponer la mano, orar por ellos. Y recibían el Espíritu Santo. Es que, hermano, el Espíritu Santo es la promesa de Dios. Dios lo que promete, cumple. Vamos, Hechos capítulo 10. Vamos también ahora en Hechos 10. La experiencia de los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Gloria a Dios. Dice, verso 1 en adelante, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que Cornelio era, en el verso 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena era a las 3 de la tarde, por si acaso. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Verso 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, mira lo que dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermanos amados, yo creo que nuestro Dios es un Dios bueno y fiel, que conoce el corazón de cada persona. Las buenas obras que hacemos son buenas delante de Dios, pero las buenas obras no nos van a salvar. Cornelio era un hombre bueno, oraba, ayunaba, daba limosnas, él era un hombre muy bueno. Por eso dice el ángel, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora luego dice el ángel, manda a Jope, dígale que venga a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas.
¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y ahora Cornelio, amén, envía a sus soldados, envía a sus hombres, hermanos, donde Pedro. Y bueno, Pedro también tuvo una experiencia con Dios en aquel entonces. Voy a cortar un poquito la historia. Y vio un lienzo, dice la Biblia, en el cielo, y en medio del lienzo habían animales, cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos, y una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, un hombre judío, los judíos, hermanos, no comían animales inmundos, y Pedro dice: Señor, cosa común o inmunda jamás he comido. Y Dios le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. 3 veces dice la Biblia que Dios le mostró esta visión a Pedro. Y luego el Espíritu Santo le dice: hey, hay unos hombres que vienen a buscar. No dudes de ir con ellos. ¿Cuánto dicen amén? Vamos. Capítulo 10 estamos de Hechos, verso 33. Está hablando Cornelio a Pedro. Así que dice Cornelio: luego envié por ti. ¿Qué más dice? Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! Aleluya. Oh, hermano Pedro, has hecho bien en venir. Estamos en la presencia de Dios. Estamos dispuestos a oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro empieza la prédica. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Luego dice Pedro: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios, dice Pedro, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Luego dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio, dice, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? Note lo que dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras que Pedro estaba predicando, ni siquiera en esa ocasión Pedro puso las manos. Mientras que predicaba, nada más, el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¡Wow! Palabra poderosa de Dios. 45 dice:
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Miren lo que dice, los fieles de la circuncisión. Está hablando de los judíos, diga conmigo judíos. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? Los cristianos judíos. Que habían venido con Pedro, otro judío. Que dice, se quedaron atónitos. ¿Por qué? Dice, ellos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo? Verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está la palabra, ahí está la señal de ser llena, de ser lleno del Espíritu Santo. La única señal, hermano, es que la persona que recibe el Espíritu Santo habla en otras lenguas según el Espíritu les dé que hable. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Como Pedro y los demás fieles de la circuncisión que habían venido sabían que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas. Amén. Esa es la señal de ser lleno del Espíritu Santo. Que el creyente hable en otras lenguas según el Espíritu les dé que hable. Ahora la pregunta es, ¿quiénes recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes recibieron? Hermano, ¿qué significa esto? Dios está dispuesto a llenar con el Espíritu Santo en este lugar a todos. Gloria a Dios. Algunos dicen, voy a recibir el Espíritu Santo cuando Dios quiera. Dios quiere. Dios quiere que usted sea llena del Espíritu Santo. Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Estimado hermano, Dios quiere que usted también sea llena y lleno del Espíritu Santo. Solamente decídase. Gloria a Dios. Bendito Dios. Verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Qué poderosa palabra, aleluya. Qué preciosa palabra. Hermano, más claro que el agua no puede ser, gloria a Dios. Más claro no canta el gallo, dice el dicho, hermano. Yo no entiendo por qué muchas personas no comprenden esta palabra, hermano. Sencilla, hermano. Yo me acuerdo hace ya muchos años atrás, 7, 8 años atrás más o menos, un varoncito que estaba con cáncer terminal, él se llama Carlos Alegre. Cuando le prediqué del nuevo nacimiento, del bautismo en el nombre de Jesús, bautismo del Espíritu Santo, él dijo, qué sencillo. Él dijo, en otras palabras, no, está claro. Me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesús y bautismo del Espíritu Santo, soy salvo. Amén. Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y bautismo del Espíritu Santo, igual salvación.
Claro, todo eso por la fe. Porque por fe te arrepientes. Por fe te bautizas. Y recibes el Espíritu Santo también por fe. Porque tienes que creer. Si no crees, Dios no te va a dar con su Espíritu. Dios da el Espíritu Santo a los que creen. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, y esto dijo del Espíritu Santo. Amén. Esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, Dios está dispuesto a derramar de su Santo Espíritu. Mire, Hechos 2 judíos, diga conmigo, Hechos 2 judíos. Hechos 8, ¿quiénes eran? Samaritanos. Hechos 2 judíos. Hechos 8 samaritanos. Hechos 10 gentiles. Todos ellos, hermanos, tuvieron la misma experiencia de salvación. En Hechos 2 los judíos se arrepintieron, bautizaron en nombre de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8, los samaritanos ya habían sido bautizados en nombre de Jesús, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pedro y Juan van a Samaria, oran para los samaritanos y ellos reciben el Espíritu Santo. Hechos 10, Pedro va a la casa de Cornelio, un hombre gentil que había reunido a sus familiares y a sus amigos. Cornelio en su casa. Pedro va y predica el evangelio. Los gentiles reciben el Espíritu Santo y luego Pedro dice, ahora que ya recibieron el Espíritu Santo, a bautizarse en el nombre de Jesús. La Biblia dice, y mandó bautizarles. Diga conmigo, y mandó bautizarles. No les rogó, no les sugirió, no dijo, les sugiero que se bautice. Les ruego, por favor. No. Dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Así que si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le mando bautizarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Claro, hermano. Si usted nunca se ha bautizado, le ordeno y le mando por la palabra de Dios que te bautices en el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque eso es para el perdón de tus pecados. Para terminar, Hechos 19. Hechos capítulo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, mira Pablo que dice a los discípulos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Yo le pregunto algo, Juan Bautista, ¿en qué nombre bautizaba? Bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaba en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre bautizaba Juan Bautista? ¿O cómo bautizaba? Mire, acá está la respuesta para ustedes. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ahí está.
No bautizaba en el nombre de Jesús Juan Bautista. Tampoco bautizaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan Bautista, dice la Biblia, bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Ahí está, punto. La gente confesaba su pecado y le bautizaba para arrepentimiento. Amén. Por eso Pablo dice, no, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, amén, al pueblo que creyesen en aquel que vendría, dice Pablo después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Creemos en el rebautismo? Sí, creemos en el rebautismo. Yo creo que si alguien que no ha sido bautizado correctamente debe volverse a bautizar correctamente. Hablo en agua. Los discípulos de Juan Bautista ya habían sido bautizados por Juan, pero no habían sido bautizados en el poderoso nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando ellos oyeron este mensaje del apóstol Pablo, ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Note el verso 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos creen que Dios hace la obra completa? Dios no hace una obra a medias. Créame, nuestro Dios hace la obra total, la obra completa. Vemos acá nosotros, hermanos, que estos hombres que eran discípulos de Juan Bautista, cuando tuvieron el encuentro con Pablo, ellos obedecieron al mensaje que Pablo predicó. Ellos se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Y luego Pablo, hermano, les impone las manos y luego fueron llenos con el Espíritu Santo. Eso no es poca cosa. Note que Dios hace la obra completa. Usted dice, pastor, ya me he bautizado en agua. Amén. Entonces siga. Ahora pida el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ya recibí el Espíritu Santo, pero me falta el bautismo en agua. ¿Qué espera? Bautícese en agua en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces vemos acá en todos los textos que hemos leído, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, todos estos versículos están hablando de las dos cosas: nacer de agua y del Espíritu. Bautismo en agua en el nombre de Jesús y bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Dale palmas fuertes. Alábale al Señor de la gloria. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios esta palabra. Póngase pie en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a orar un momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra poderosa. Levante la mano quienes todavía no han recibido el Espíritu Santo. Los que todavía no han recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Hermana Gloria atrás. El hermano, ¿su nombre, hermano? Jordan, el hermano Jordan. Su mamá también de repente, te falta, ¿no? Su papá también de pronto. El hermano también Guayanca. El hermano Pedro. ¿Cómo es posible, hermano Pedro, todavía no recibe el Espíritu Santo? Santo Dios. No pasa estos días. El hermano Pedro va a recibir el Espíritu Santo en el nombre.